turn back. In the rain. Ya estamos como todos los miércoles en nuestra sección de historia, Princesas en Jeans, con las historiadoras y escritoras María y Laura Lara, que como siempre nos dejan una buena dosis de saber en cuanto a historia y también temas más contemporáneos. ¿Dónde? Pues aquí, en Más de Uno, Guadalajara. Ya saben que ellas son historiadoras de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Y hoy vamos a hacer referencia a grandes acontecimientos que cambiaron el bienestar del ser humano. María Lara, buenos días. Hola, César. Y lo hacemos teniendo en cuenta, una serie de investigaciones que estuvisteis hojeando hace algunos días y que os dio pie para planificar un programa en este sentido, ¿no? Sí, porque hace unas semanas, en marzo, veíamos una noticia donde se hablaba de la posibilidad de crear embriones humanos a partir de células de la piel, sin necesidad de óvulos y espermatozoides. Claro, este descubrimiento vendría a poner unos nuevos cimientos en la ciencia, porque enfermedades genéticas, problemas de fertilidad y muchas otras dificultades podrían salvarse a través de este hallazgo. Y eso nos llevó a Laura, Lara y a mí a investigar qué inventos han marcado un antes y un después, qué hallazgos han sido verdaderamente revolucionarios. Y uno de ellos va directamente relacionado con la salud, concretamente con el agua. Vamos a hablar del alcantarillado, que marcó también un antes y un después en lo que a salud se refiere en varias civilizaciones. Efectivamente, el agua es fundamental, imprescindible para vivir. Bebemos a día de hoy agua del grifo, agua embotellada, tratamos, en fin, de estar lo más saludables posibles a través de la alimentación, a través de la nutrición, pero ¿qué sería de nosotros sin el agua potable? Y también sin la conducción del agua hasta las casas, porque hasta mediados del siglo XX la población tenía que ir en los pueblos y en las ciudades de España a buscar el agua con cántaros a la fuente. Bueno, el más antiguo alcantarillado del que tenemos noticia es el que se construyó en Nippur, en Irak. Fue hacia el año 3750 a.C., pero después los griegos también tuvieron sistemas de alcantarillado en Atenas, en Corinto, y en Roma estaba la cloaca máxima, que su significado sería como la mayor alcantarilla, y era, no solo una de las redes de alcantarillado más antiguas del mundo, sino que además vino a influir en la posteridad, porque los desperdicios de la urbe eran recogidos a través de colectores, y de ese modo marcó tendencia. Si tomamos como ejemplo Madrid, cuando en 1561 la ciudad se convirtió en capital de los reinos, justo un año antes se había producido la boda en el Palacio del Infantado de Isabel de Valois con Felipe II, pues Madrid en 1561 apenas disponía de unas cuantas regueras para canalizar las lluvias y las aguas residuales. Y entonces, en 1561 Madrid empezó a incrementar notablemente su población por el traslado de la corte, y así ya en el siglo XVII empezó a fomentarse un sistema de salubridad pública. Es que entonces lo más habitual era tirar las inmundicias por la ventana bajo el grito de agua va. Pero realmente no sería hasta la época de los Borbones cuando el alcantarillado de Madrid empezara a prosperar. Fue con el primer Borbón, con Felipe V, que encargó en 1717 una propuesta técnica al tracista mayor de las obras reales y maestro mayor de las obras de Madrid, Teodoro Ardemans, que planteó la instalación de una red de tuberías bajantes en todos los edificios de la ciudad, desde los retretes hasta un pozo. Sin embargo, la cosa quedó en entredicho y hubo que esperar otros 50 años para que se iniciara la primera acción global de saneamiento. Fue ya con el reinado del hijo de Felipe V, Carlos III, el mejor alcalde de Madrid.
y los trabajos Carlos III se los encomendó al arquitecto Francisco Sabatini. Construyó Sabatini un sistema de alcantarillado de casi 2 kilómetros, pero que aunque tenía un recorrido muy corto, fue esencial para el progreso sanitario de Madrid. Vemos como Ardemans, como Sabatini, eran arquitectos de obras majestuosas, pero los reyes eran ya conscientes de que había que cuidar el organismo por dentro, y para eso era necesario beber agua que estuviera en muy buenas condiciones. La verdad es que actualmente grandes ciudades como Madrid, París, tienen verdaderas ciudades paralelas en su subsuelo. Creo que incluso el alcantarillado de París es visitable. Pues sí, porque hay alcantarillados que realmente son obras de arte. Y es que el agua también tiene una piedra filosofal y no es lo mismo beber un tipo de agua que otra. Lo vemos a lo largo de la historia en los balnearios y también en los centros con aguas medicinales. Hablábamos del alcantarillado como una de las grandes medidas en cuanto al saneamiento del agua, pero no hay que olvidar que algunas veces un sencillo gesto también ha salvado la vida, porque ¿cuántas vidas comenzaron a salvarse después de que se tomara como medida por parte de los cirujanos lavarse las manos antes de hacer una operación? Y esto que ahora estamos viendo en la pandemia de coronavirus, que es fomentar la higiene, el gel hidroalcohólico, lavarse las manos. Yo confieso que Laura y yo, desde antes de la pandemia, éramos personas que a veces teníamos que dar bastantes explicaciones al grupo con el que nos encontrábamos, porque si se me cae una cosa al suelo, yo voy y me lavo las manos, de manera que no me ha costado adaptarme a la nueva rutina. Sin embargo, antes quedabas un poco como raro dando explicaciones por llevar una higiene en extremo en la limpieza y el lavado de manos. Yo siempre he sido muy maniático también con las manos, incluso ya en época de pandemia, se me destrozaban los nudillos de tanto lavarlas. Bueno, dejamos el alcantarillado y nos vamos con otro gran invento. Hablamos del telescopio. Pues de mirar al fondo subterráneo de las ciudades a mirar a las estrellas. Y ahí vemos también cómo los plagios y cómo se han copiado las patentes a lo largo del tiempo en materia de invenciones. Y es que el telescopio, para mirar los astros, se atribuye, en lo relativo a su invención, a Hans Lippershey, un fabricante de lentes alemán, en el año 1608, parece que fue cuando creó el artilugio. Pero también, y ahora hablará Laura de ello, a Lippershey se le adjudica, según algunas versiones, el invento del microscopio. Es que al fin y al cabo, claro, los dos aparatos, tanto para mirar a escala mínima como a escala máxima, tienen un juego de lentes, que es lo que permite el realizar las calibraciones y los visionados. Pero lo curioso es que investigaciones recientes atribuyen la autoría del telescopio no a Lippershey, al alemán, sino a un gerundense llamado Joan Roget. En 1590 parece ser que este catalán fue el que ideó el juego de lentes y que luego se lo copió Zacharias Janssen, que el 17 de octubre de 1608 lo patentó. Este era holandés. Así que al final vemos cómo un catalán tuvo la idea y después en los libros se ha puesto que fueron un holandés o un alemán. ¿Más cosas del telescopio o pasamos al micro? Ya, micro. Ahora ya Laura va a contar lo del microscopio. Pues gracias, María, hasta la próxima semana y nos quedamos ya con Laura para pasar de hablar de lo más grande que podemos observar a lo más pequeño, del tele al microscopio. Laura, buenos días. Buenos días, César y oyentes. Bueno, pues te toca ahora ojear las cosas más chiquititas. Sí, la lente más antigua que se ha conservado es la lente de Nimrud, que fue fabricada en el Imperio Asirio alrededor del año 750 a.C. Pero también las civilizaciones egipcia, griega y babilónica conocían las propiedades de las lentes, y una de las técnicas que se utilizaba en la antigua Roma
para intentar ver con aumento era llenar esferas de vidrio con agua, como mirar a través de un vaso pero con líquido dentro. Esto pues permitía ver de forma aumentada, y algo parecido hacían en China, pero en vez de esferas llenaban tubos de agua. Este uso de las lentes en realidad era muy limitado, pero a todos siempre desde pequeños nos ha gustado mirar a través de una lupa. Así que al final el verdadero desarrollo en el campo de la óptica empezaría en el siglo XIII, a finales de esa centuria, cuando en Italia empezaron a fabricarse lentes aplicables a los ojos, es decir, gafas. Luego fueron mejorando las técnicas de fabricación de lentes, que se iban puliendo, y también los instrumentos del telescopio, como ha explicado María, y del microscopio. No existe una absoluta certeza acerca de quién fue el verdadero inventor del microscopio, porque existen bastantes fuentes que señalan a Zacharias Janssen, un apellido que ahora nos recuerda a una de las vacunas, la del laboratorio Johnson & Johnson. Bueno, pues él es considerado el legítimo inventor del microscopio, compuesto en el año 1590. Era holandés, trabajaba junto a su padre, Hans Martens, como fabricante de anteojos, y durante sus tareas en el taller tuvo en algún momento la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. Con este simple montaje, Zacharias Janssen se dio cuenta de que se podían observar los objetos con aumentos significativos para conseguir duplicar los efectos de una sola lente. Pero es que también Galileo Galilei presentó su microscopio óptico en el año 1609, utilizando un diseño basado en la combinación de una lente cóncava y una convexa. Así que existen varias hipótesis acerca de cuál fue el primer microscopio. Pero, de cualquier forma, se sabe que fue inventado entre los años 1590 y 1620. ¿Y cuántos desarrollos en cuanto a salud ha provocado este aparatito, verdad, Laura? Pues sí, porque desde el punto de vista de la ciencia, como no solamente por experimentar o por pasar el rato divirtiéndose viendo los elementos o las piezas a gran escala, con gran aumento, sino también en relación a las células humanas o a la experimentación en animales, siempre y cuando, pues a ver, no se los sacrifique de una forma brutal, pero para que ese desarrollo luego sirva para implementarlo en mejorar la esperanza de vida y la calidad del ser humano en cuanto a la existencia. Así que son inventos revolucionarios que en principio empezaron como un juego, pero que después nuestra vida no sería igual sin que hubieran surgido para los laboratorios. Pues nuestra vida no sería igual también si no hubiésemos tenido inventos y avances como los que comentaremos la semana que viene. Verán, vamos a hablar de la incubadora, la aspirina, la anestesia, la penicilina, que tantas vidas se salvó. Desde luego eso sí que fue un antes y un después, pero será ya en Princesas en Jeans del miércoles que viene. Laura, María, como siempre, un honor y hasta la semana que viene. Gracias.